Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a ver un ejemplo, el caso número 1, el cual llamamos nivel 2 porque la idea es que sea incremental con lo que ya hemos hecho en los ejercicios de variables. Vamos a aprovechar esta ocasión para hacer cosas un poquito más complejas y entender cómo las variables y las funciones interactúan para resolver un problema en específico. Entonces, para este ejercicio tenemos la siguiente instrucción. Tenemos un rectángulo, ¿verdad? Con altura 3 y ancho 5. Un rectángulo con altura 3 y ancho 5. Necesitamos generar una serie de pasos en Google Apps Script que nos permita calcular. Entonces, primero, el perímetro. Perímetro, acuérdense que es la suma de los lados, de todos los lados. La diferencia entre el ancho y la altura. La diferencia es la resta, entonces la resta entre el ancho y la altura. Y el área. Entonces, adicionalmente, nos dice que queremos grabar un mensaje que diga cuánto es el área. Para efectos también de su aprendizaje, lo que hemos visto en los anteriores videos, sería bueno que identificamos pues las líneas de código, cuáles son los prefijos, tanto de las variables como de la función, nombre de la variable, la función, operador, los valores que se le declaramos a las funciones, de qué tipo son, y pues en fin, el fin de la instrucción. Ok. Para eso, entonces vamos a ingresar a Google Apps Script y vamos a hacer esa serie de comandos. Listo, entonces ya estando nosotros en el menú de scripts, pues lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre a nuestra función, a nuestro archivo. Se llama aquí en este caso ejercicio funciones, como pueden ver acá. Y después vamos pues a seguir los pasos que indicamos en videos anteriores sobre cómo declarar la función. Entonces en este caso tenemos function, está en morado, calcular, este es el nombre que le pusimos a la función, y en este caso no vamos a tener ninguna información o ninguna entrada que le vamos a dar. Entonces están los dos paréntesis ahí. Abrimos el corchete y cerramos el corchete. Entonces posteriormente nos dice las instrucciones que debemos ir formulando la información necesaria para poder calcular tanto el perímetro, la diferencia y el área, y después mostrar el resultado. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Entonces en primer lugar vamos a declarar una variable que se llame lado 1. Entonces sería var lado 1, o más bien para que sea una variable que nosotros identifiquemos fácil, pongámosle alto, ¿cierto? Igual, alto igual a 3, ¿cierto? Tendríamos la segunda que sería var ancho igual a 5, punto y coma, no se olviden del punto y coma. Posteriormente tendríamos entonces ya que calcular esta información. Entonces nombremos una nueva variable que se llame primero perímetro. Perímetro igual a, sería alto por 2, porque hay dos lados, ¿cierto? Que tienen medida 3, más ancho por 2 también. Ancho por 2. Punto y coma. Posteriormente, entonces tendríamos
que calcular ahora la diferencia. Entonces llamamos uno var diferencia es igual a... Y dice, acá hay que tener mucho cuidado porque la instrucción dice la diferencia entre el ancho y la altura. Es decir, que primero debemos tener el ancho. Ancho menos altura. Alto, mentira, alto. Entonces miren que cambia de color cuando ya él identifica que nombramos a variable. Como habíamos dicho, si yo pongo alta, por ejemplo, va a quedar en negro. Entonces una buena forma de ir mirando línea a línea si a uno le está quedando bien pues lo que está escribiendo. Listo. Y posteriormente tendríamos que declarar la variable del área. Var área, a cual sería igual a igual ancho por alto, base por altura, ¿verdad? Ancho por alto. Punto y coma. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, finalmente tendríamos que mostrar un resultado. Entonces, acuérdense que, que el resultado podría ser el único número, pero a modo de ejemplo, digamos que el resultado no solo va a ser el área, como dice la instrucción, sino va a ser un texto que nos diga, vamos a decir, primero declarar la variable resultado. Resultado, mentira. Resultado. Y eso va a ser igual a un texto, o sea, comillas. Vamos a utilizar las comillas. Recuerden que los textos deben ir en comillas. No la M, sino las comillas. Y el texto va a decir, el área es dos puntos. Dejamos un espacio porque si no va a quedar pegado el número. Cerramos las comillas, ¿verdad? Le ponemos un más. Entonces para combinar texto con números es igual que como si yo hiciera un cálculo con números, le pongo el más nomás. ¿Dónde está aquí el más? Más área, que es nuestra variable. Punto y coma. Listo. Y finalmente tenemos que mostrarlo. El hecho de que ya hayamos declarado la variable resultado no quiere decir que ya estemos mostrando el resultado. Entonces para eso les voy a enseñar una instrucción que es muy importante para ir verificando si o ir guardando en un archivo, una serie como de archivo que tiene Google Apps Script para, para, para ver o para nosotros guardar en un mini archivo pues unas variables que nos interesa saber en algún momento determinado. Entonces esa instrucción es logger, empieza con mayúscula, logger con doble G, punto, y vean que acá cuando nosotros vamos escribiendo nos hace unas sugerencias. Eso también resulta bien importante cuando queremos usar varias variables. En este caso vamos a escoger log, esta, la tercera, y dentro de donde dice data, vamos a editar porque nosotros no tenemos nada que se llame data. Vamos a escribir resultado.
Listo. Entonces, como pueden ver, ya tenemos, se nos olviden el punto y coma. Y después de hacer todo esto, vamos a darle aquí en la parte superior, guardar. Entonces acá ya guarda el archivo y vean que en esta parte ahora dice calcular. Entonces acá quiere decir que él ya detectó mi función porque ya la guardé. Si le damos correr, aquí en esta parte, nos vamos a dar cuenta que se va a hacer acá, se va a crear una barra amarilla y la barra amarilla va a mostrar que se está corriendo, va a aparecer acá encima. Entonces eso muestra que se acaba. Cuando se va, la barra amarilla quiere decir que ya se terminó de ejecutar, o sea que ya acabó, que ya hizo toda esta serie de pasos. Si aparece una barra roja es porque hubo algún error y generalmente nos dice o nos sugiere alguna línea de código. Acuérdense que estas son las líneas de código y ahí podemos saber en dónde está el error y podemos chequear. Entonces ahora le vamos a dar correr y vamos a ver qué es lo que sucede. Listo, entonces le damos correr, ejecutando función calcular, ya acabó. Y luego podemos entrar a ver, en el menú ver, y podemos entrar a registros. Y en registros nos va a aparecer pues el resultado final, ¿no? Ese logger.log es para escribir aquí lo que dice en registro. Y podemos ver que ahí dice el área es 15. Entonces ya hizo toda la serie de los pasos, cogió el 5, cogió el 3 y al final con la variable resultado nos dio que el área es 15. Entonces esta es una buena forma de ir verificando si uno quiere parcialmente saber qué es lo que está pasando. Entonces uno puede ir inscribiendo como en este archivo en donde podemos ir monitoreando las variables. Entonces ese punto es bastante importante que lo aprendan a hacer también y que verifiquen pues sus registros en caso de que así quieran hacerlo y lo necesiten para verificar. Entonces, para finalizar tenemos aquí el ejemplo del código, lo que les decía, cuando aparece esta asterisco en rojo es porque no hemos guardado. Podemos guardar, darle guardar o simplemente darle correr y ya corriendo él se va a guardar automáticamente. Entonces esta es otra forma de hacerlo. En este caso llamamos no ancho y alto sino lado 1, lado 2, pero es algo similar y son soluciones totalmente análogas, totalmente iguales. Entonces inténtenlo y miren si les funciona.